Movimientos electorales y se hace una pregunta: ¿hasta dónde iría el Centro Democrático para aliarse, por ejemplo, con el Partido Liberal, con el partido de la U? Vamos a tratar de entender hacia dónde se están dirigiendo ambos espectros políticos, derecha e izquierda. Vamos a comenzar con la derecha. Vamos a invitar a nuestra conversación a José Obdulio Gaviria. Él es ex senador del Centro Democrático, ficha clave durante el gobierno del señor Álvaro Uribe. José Obdulio Gaviria, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gusto en volverlo a ver. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y hacia dónde se está moviendo su partido? Porque pues han tenido ustedes unas bajas importantes, una de ellas el magnicidio de Miguel Uribe, viene el reemplazo de este espacio que dejó con su señor padre, el Miguel Uribe Londoño, y tenemos estas reuniones que nos está comentando Lina, que hubo con el Partido Liberal. ¿Cuál es esa reacomodación que está haciendo el Centro Democrático? ¿Usted qué nos puede contar sobre cómo va su partido político? Le hago un primer comentario, no es baja importante, es una conspiración evidente que incluye asesinar a nuestro candidato principal, perseguir judicialmente la guerra jurídica al jefe de nuestro partido y someternos a lo propio pues de políticas como las que acaban ustedes de narrar, una participación directa, evidente del presidente, de los ministros, del presupuesto, cosa que si no se le pone coto vamos a tener un proceso electoral sumamente complejo, lleno de irregularidades, desviaciones de recursos, etcétera. Ese es el primer comentario. ¿Hacia dónde vamos nosotros? El Centro Democrático ha trazado desde hace ya varios meses una línea de tiempo que se las describo. Primero, selección de nuestro candidato. Tuvo el evento y el hecho ya narrado, el asesinato de quien encabezaba las encuestas. Luego se ha recompuesto esa nómina de precandidatos con la presencia de Miguel Uribe Londoño. Entonces, entre ellos se seleccionará un candidato. La fecha está por decidirse, pero en principio veo que ellos mismos han definido que sea en diciembre, mediante un sistema de encuesta. En segundo lugar, el candidato, de acuerdo con las directrices del presidente Álvaro Uribe Vélez, debe buscar consolidar una gran coalición que mida sus fuerzas. Los candidatos de esa gran coalición, que realmente se convierten en precandidatos, miden sus fuerzas en marzo en las consultas interpartidistas. Y quien obtenga el triunfo en esa coalición, el proceso, para entenderlo fácilmente, es el mismo que hicimos en el 18 con nuestro candidato Iván Duque y los candidatos Marta Lucía Ramírez. José Obdulio, si me deja interrumpirlo ahí en ese momento de marzo, porque quiero preguntar sobre ese momento que llegará, y en que pues, le entiendo, usted dice habrá que tener una gran coalición. Al final, el éxito o el fracaso de esas gran coaliciones entre partidos diferentes es que el perdedor acompañe. La vez pasada en el centro nadie acompañó al ganador, y que los demás rodeen al que gane, sea quien sea. ¿Usted ve al Centro Democrático acompañando a alguien que no es de su propia fila? ¿Cree que habrá esa obediencia? Pero ¿en qué caso fue que nadie acompañó al ganador? ¿En cuál caso? Hace 4 años en el centro, en la coalición de la esperanza, el que ganó, al final se terminaron peleando todos entre todos y nadie acompañó. Entonces, nosotros no participamos en una coalición. Yo lo tengo claro. Lo que estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que Álvaro Uribe Vélez tiene mucha autoridad. Acuérdese que él está haciendo, convocando unos foros virtuales. El primero fue hace unos 15 días, con participación de como de 10 precandidatos de otros movimientos y partidos o independientes distintos a nuestros 4 candidatos en ese momento, porque Miguel todavía no había fallecido como producto del atentado. Pero en cualquier caso, el líder de una gran coalición que triunfe contra Petro. La pregunta es si usted ve al Centro Democrático acompañando a Luna, por ejemplo, concretamente, que ustedes no han solido hacer eso.
Pero ¿y por qué vamos a acompañar a Luna? Sí, ¿En qué sentido? Porque acompañaremos es al que triunfe. Claro, si Luna, es que le pongo el ejemplo, si Luna triunfa, Luna o ponga el apellido que quiera. Póngale cualquiera. Exacto. Cualquiera que ingrese a esa coalición orientada en este momento por el presidente Uribe, quien definirá la suerte de las elecciones, junto, obviamente, en confrontación con Petro, porque esa es la polarización real. En política no se le tenga miedo a la palabra polarización. Política sin polarización no existe. Y en ese escenario, la coalición que está orientando en su formación el presidente Uribe cumplirá las reglas, como se debe hacer siempre. Pacta sunt servanda, pues con mayor razón, un pacto político electoral para unas elecciones concretas. Eso no lo dude. Quien entre a la coalición, participe en marzo, tiene todas las garantías de que va a ser oído y de que va libremente a participar en igualdad de condiciones, y quien obtenga el triunfo será el candidato. Pero entonces, señor José Obdulio Gaviria, ¿estarían ustedes en coalición? Aquí le pregunto directamente, con el Partido Liberal, porque ellos también tienen esta premisa contra Petro, es decir, hay que hacerle la oposición a Petro. ¿Ustedes entrarían entonces a esa coalición, a esa reunión que hubo anoche? ¿Podría ir en ese sentido? Que el presidente Uribe ha invitado al presidente Gaviria. Yo he tenido reuniones con candidatos o precandidatos liberales, y obvio, no hay un solo veto a los matices y a quienes de manera diferente por diversos caminos ha decidido enfrentar al socialismo del siglo XXI. Ese es el verdadero enemigo. Ese fue el que acaba de ser derrotado, el socialismo del siglo XXI en Ecuador. Va a ser derrotado por la vía de la descalificación moral y de el aislamiento absoluto en Venezuela, y va a ser derrotado en Colombia. Va a ser derrotado en Perú, y las encuestas están diciendo claramente que va a ser derrotado en Chile. Doctor José Obdulio, hablemos del perfil de quien debería ser el candidato que finalmente represente a la derecha, porque tenemos personas como Vicky Dávila, que es un outsider, viene del periodismo, pero entonces ahora aparece también el doctor Abelardo de las Priella, un abogado, y tenemos perfiles como los que están en este momento en el Centro Democrático, senadoras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, el senador Andrés Guerra, e incluso el perfil del papá de Miguel Uribe Turbay, el doctor Miguel Uribe Londoño, que tiene una también amplia experiencia, fue secretario en la presidencia de la República, además es empresario, tiene una combinación muy interesante. ¿Cuál debe ser el perfil? Tenemos el exministro Juan Carlos Pinzón también, que está entrando en esta contienda. ¿Cuál debe ser el perfil de quien finalmente termine llevando esas banderas? Primero le hago un perfil del calificador. El calificador es el pueblo, y suele ser muy acertado, por más que la gente crea que, tipo comentario borgiano, de que no puede haber sabiduría en una selección tan aleatoria. Y la verdad es que no. En los momentos políticos siempre tienen respuestas acertadas. El momento político, por ejemplo, del año 22, que era el de la disolución absoluta después de el llamado estallido social, el falso estallido social, y toda la situación que se presentó, tuvo respuestas tanto en Perú con Castillo, con Boric en Chile en el mismo año, y con nosotros aquí con Petro. Digamos que fue casi que era predecible. Muchos saben que yo desde el año 21 le había firmado al partido, ya no tenemos nada que hacer en las circunstancias creadas en el 19 y luego en la pandemia. Ahora, el perfil hoy del candidato tiende a ser, por lo que uno estudia y mira en las encuestas privadas, porque se acaba de prohibir como una violación y un conculcamiento del derecho a opinar y estudiar el escenario electoral. Acaban de prohibir en Colombia las encuestas. Esperemos que la Corte Constitucional levante esa prohibición mediante una medida precautelativa en las demandas que hay contra esa ley. Pero en las encuestas se observaba claramente que el perfil va a ser el del estadista, el del personaje con experiencia política y sobre todo con vinculación orgánica con la política y con los grandes partidos.
Doctor José Obdulio, mire, le quiero preguntar, estamos hablando por supuesto de las elecciones presidenciales de mayo, primera vuelta, y de junio en una segunda vuelta, pero yo le quiero preguntar por las elecciones de marzo, las elecciones del Congreso de la República, que es muy importante además en estos momentos. ¿Qué es que el Centro Democrático, cómo está pensando diseñar esas listas para escoger congresistas en marzo? ¿Quiénes participarían y cómo sería el juego que tendrían en esas listas los que hoy en día son precandidatos del partido? Primero que normalmente en esa escogencia siempre los precandidatos del partido, pues en el caso concreto del 2018, luego en el 22 y ahora en el 26, han tenido el derecho a participar en la lista los que no quedan nominados. Y a tiempo, los tiempos no tienen problema. Nosotros hemos decidido lista cerrada. Nosotros tenemos un sistema que hay que corregir del año 91, de la Constitución del 91, que es la selección del Senado mediante circunscripción nacional. Eso no tiene antecedentes, ni hay ningún país que haga semejante movimiento tan estrafalario para la conformación de su Senado, y eso se complementa con unas normas del 2007 del lista abierta que hacen que prácticamente los partidos desaparecen completamente su disciplina, desaparece incluso su unidad programática e incluso hasta su ideología. Uh-huh. El partido va a corregir eso. Nosotros lo habíamos hecho en las elecciones del 2014 con mucho éxito. Fue una gran bancada, muy unida ideológicamente, y muy capaz en cuanto a mantener una presencia en el Congreso de la República con su fisonomía y sus posiciones políticas. La dirigía el presidente Uribe. Esperamos repetir ese escenario y vamos a hacer una selección seguramente con una combinación de representación regional, de representación de hombres y mujeres, de representación de juventud, y además siempre en todos los casos con una gran calificación para que el congresista participe en los procesos, tenga una fuerte presencia mediática, una fuerte presencia en redes, es decir, todas las virtudes que debe tener un buen parlamentario. Una última pregunta, señor Gaviria, y se lo pregunto pues por comentarios que uno ve en redes sociales e incluso de algunos influencers. Hablando de los precandidatos presidenciales, ¿las mujeres tienen oportunidad real de convertirse en candidatas por el Centro Democrático? Jennifer, yo a usted lo diría de cercano, de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que están ahí y Paola de frente. Holguín, Y Paola que Holguín. son mujeres. Usted habla de estadistas como el perfil del Centro Democrático, pues que son mujeres muy juiciosas en sus cargos como congresistas, pero que realmente pareciera que no tienen mucha fuerza dentro del partido para convertirse en candidatas, quiero decir. Pero eso depende de la calidad de la persona, no del sexo, de la calidad como líder político, de la calidad de su campaña, de su capacidad de ir formando una masa crítica de acompañamiento. Pero eso no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer. Pues muy y bien. siendo hombre o mujer que no tenga que tenga unas tendencias sexuales o que el color de su piel, eso realmente es irrelevante en la selección de un gran candidato presidencial. Señor José Obdulio Gaviria, muchísimas gracias por darnos este panorama sobre hacia dónde se dirige el Centro Democrático y en general la derecha colombiana. Feliz día para usted. Muchas gracias. En esta coalición o gran coalición que se va a armar, no sé si Jennifer de la derecha o la centroderecha, o habrá dos o una, aquí hay una dificultad muy grande que antes no se tenía. Cuando usted va a formar una coalición, esto es casi como cuando se forma una sociedad, usted tiene una participación, una representación de acuerdo a los votos y al capital político que usted tiene. Entonces, pero en este momento nos sentamos o se sientan en esta mesa a armar esa coalición César Gaviria, Dylan Francisca Toro, Nadia Ablé en nombre del Partido Conservador, y ellos no saben a ciencia cierta qué capital político pueden tener. ¿Por qué? Porque parte de la tropa es petrista y lo será. Entonces al final le dice, bueno, señor César Gaviria, ¿cuál es su bancada? No, yo tengo 33 representantes y 19 senadores. ¿Ah, seguro? No, porque vea que estos se le están votando a Petro. Entonces, para el Partido Liberal, para el Partido Conservador y para la U será muy difícil ofrecerle al Centro Democrático, a la derecha o a esa coalición, la totalidad de su fuerza política, porque esto cada vez va a pasar más cuando llegue marzo del 2026. En el Partido Liberal y en el Partido Conservador las aguas se van a partir. En el Partido Conservador, Ape Cuello, no tenga ninguna duda que Ape Cuello o Ed Mansur
y compañía le van a hacer campaña a Gustavo Petro. Pues eso fue lo Punto. que pasó en las elecciones pasadas, Y eso van a Sebastián. hacer. Por eso muchos partidos tradicionales terminaron montando a Petro, es lo que dicen. Incluso le pregunté a un senador liberal por la reunión de ayer y me dice, lo que sé es que los congresistas a eso no le paran bolas, ya están en otros lados, es solo afiche. Claro, la sin piedad. Ahí tiene su respuesta. La sin piedad, que son 9 curules del Partido Liberal en la Cámara, se van a ir con Petro. Entonces, al final, y termino con esto, Jennifer, César Gaviria le dirá al que sea, le dice, yo le pongo un pedacito del Partido Liberal, no se lo puedo poner todo. Sí, por eso llama tanto la atención que ahora los partidos políticos realmente no dicen bien qué es lo que piensan y qué ideología tienen, porque todos son diversos. Uno puede ser liberal o conservador y le votan a uno y a otro con pues, pero además tiene usted un sus... montón de candidatos que van por firmas. Creo que nunca habíamos visto tantos precandidatos. Sí, que esa es Yo otra... me fui un mes y la lista iba como en 70, yo creo que vamos en 90 ya. Pero Oigan. sobre todo, mire usted la cantidad de precandidatos que dicen yo voy por firmas. Los Pero partidos van con tradicionales firmas por ahora y luego van a buscar una casa política. Y seguramente muchos de esos, Jennifer, también terminarán en el Senado, porque es que 75 precandidatos, pues eso es inviable. Y O es- quedan en las campañas para luego tener un ministerio, eso Ah, se va a entonces, decantar. no, 11 es de la mañana, 45 minutos. Vimos la derecha, el Centro Democrático específicamente, pero ¿hacia dónde pinta la izquierda? Ya volvemos con este análisis. En